Hola de nuevo a todos y bienvenidos a nuestro canal. Como siempre estamos aquí para sumergirnos en las profundidades del mundo del entretenimiento turco, desentrañar sus misterios y analizar cada uno de sus fascinantes recovecos. Hoy nos enfrentaremos a un tema que ha sido objeto de intensos debates, especulaciones y, admitámoslo, una buena dosis de chisme jugoso. Nos adentraremos en el universo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de la actuación turca, no solo por su innegable talento, sino también por la persistente sombra de los rumores, las miradas que dicen más de lo que callan y esa innegable química que muchos creen que trasciende la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar este enigma, a examinar cada detalle minuciosamente y a presentarles todas las perspectivas sobre la supuesta relación secreta que une a Burak y Neslihan. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerte al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, desde los últimos estrenos hasta los romances más sonados. Y si ya eres parte de nuestra gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y comencemos. Burak Özçivit, un nombre que evoca imágenes de elegancia, masculinidad y un talento actoral que ha conquistado corazones a nivel mundial. Desde sus humildes comienzos en el mundo del modelaje, Burak ha ascendido meteóricamente en la industria del entretenimiento, consolidándose como uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía. Su participación en series icónicas como Al-Quğu, donde supo encarnar la pasión y la melancolía, y Karasevda, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo, han cimentado su estatus de superestrella. Burak irradia un carisma magnético, una mezcla irresistible de encanto y determinación que lo convierte en una figura irresistible tanto en la pantalla como fuera de ella. Su dedicación a su oficio es evidente en cada papel que interpreta, y su compromiso con la excelencia lo ha convertido en un referente para actores jóvenes y aspirantes a estrellas. En el otro extremo de este fascinante triángulo encontramos a Neslihan Atagül, una actriz con una belleza hipnótica y una capacidad interpretativa que te roba el aliento. Su mirada profunda y penetrante es capaz de transmitir una gama infinita de emociones, desde la vulnerabilidad y la inocencia hasta la fuerza y la determinación. Desde sus primeros papeles en telenovelas juveniles, donde demostró su talento natural y su carisma innato, hasta su aclamada actuación en Karasevda, Neslihan ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a cualquier papel y de dar vida a personajes complejos y multifacéticos. Su expresividad y su habilidad para conectar con el público a través de sus emociones la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de su generación. Neslihan no solo es una cara bonita, es una artista talentosa y comprometida que se toma en serio su oficio y que busca constantemente desafiarse a sí misma y a sus límites. Ahora, ¿qué sucede cuando dos talentos de esta magnitud se cruzan en el set de grabación? La respuesta es simple: chispas. Burak y Neslihan protagonizaron juntos Karasevda, una serie que no solo arrasó con los ratings en Turquía, sino que también conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La trama, una historia de amor trágica y apasionada, cautivó a millones de espectadores, pero fue la química palpable entre sus personajes, Kemal y Nihan, lo que realmente incendió la pantalla. Su conexión era electrizante, palpable, capaz de hacer que los corazones de los espectadores latieran al unísono. Y fue precisamente ahí, en medio de esas miradas intensas, esos roces accidentales y esos besos que parecían trascender la ficción, donde comenzaron a florecer las especulaciones. ¿Era solo una actuación magistral o había algo más profundo y significativo, que unía a Burak y Neslihan detrás de las cámaras? Los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan se intensificaron a medida que Karasevda ganaba popularidad y se convertía en un fenómeno cultural a nivel mundial. Los fans, ávidos de información y de alimentar sus fantasías románticas, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que alimentaban la fantasía de un romance real entre Kemal y Nihan. Cada entrevista, cada aparición pública, era diseccionada y analizada en busca de señales reveladoras. Los foros de discusión se llenaron de debates apasionados, donde los fans argumentaban a favor y en contra de la existencia de una relación secreta. La histeria colectiva llegó a tal punto que cualquier interacción banal entre Burak y Neslihan era interpretada como una prueba irrefutable de su amorío.
Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y menos romántica que la ficción. Tanto Burak como Neslihan siempre han negado categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Burak, como todos sabemos, está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida y respetada por el público. Su relación es considerada una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se les ve como una pareja enamorada y compenetrada, que se apoya mutuamente en sus carreras y que disfruta de la vida familiar. Tienen un hijo, Karan, un niño adorable que se ha convertido en una pequeña celebridad por derecho propio, y se les ve como una familia unida y feliz. La imagen de Burak como un esposo y padre devoto es incompatible con la idea de una relación extramatrimonial. Neslihan, por su parte, también está casada. Su esposo es Kadir Doğulu, también actor, y su relación es igualmente estable, sólida y llena de amor. Neslihan y Kadir se han convertido en una de las parejas más queridas de Turquía, y su amor es un ejemplo para muchos. Se les ve como una pareja moderna y progresista, que comparte valores y aspiraciones similares. Kadir es un apoyo constante para Neslihan, y ella siempre ha elogiado su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír. La imagen de Neslihan como una esposa enamorada y leal es igualmente incompatible con la idea de una relación secreta con Burak. Entonces, si ambos actores están felizmente casados y han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica, ¿de dónde vienen todos estos rumores persistentes? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la especulación, la interpretación y la manipulación mediática. Algunos argumentan que la química entre Burak y Neslihan era tan fuerte, tan palpable, que era imposible que no sintieran algo el uno por el otro. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la credibilidad de sus personajes eran tan convincentes que muchos fans se negaban a creer que todo fuera una simple actuación. Otros creen que los rumores fueron alimentados por los medios de comunicación y los fans, que querían ver una historia de amor real entre Kemal y Nihan. La idea de que los protagonistas de su serie favorita estuvieran enamorados en la vida real era demasiado tentadora como para resistirse. También hay quienes piensan, con un cinismo justificado, que los rumores fueron una estrategia de marketing deliberada para promocionar Kara Sevda. Después de todo, una pizca de controversia, un toque de misterio y una buena dosis de chisme siempre ayudan a generar interés en una serie de televisión. La idea de que Burak y Neslihan estuvieran involucrados en un romance secreto generó una gran expectación y mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Sea cual sea la verdad detrás de estos rumores, lo cierto es que nunca se confirmaron. Ambos actores siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro, tanto dentro como fuera del set de grabación. Nunca han dado declaraciones ambiguas ni han alimentado las especulaciones. Han sido modelos de profesionalismo y han demostrado que es posible trabajar juntos en proyectos íntimos y apasionados sin cruzar la línea de la amistad y el respeto mutuo. Pero, ¿qué hay de la relación entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde la histeria colectiva alcanza su punto álgido. A lo largo de los años, han surgido rumores persistentes sobre una supuesta rivalidad encarnizada entre las dos actrices. Algunos medios de comunicación han publicado artículos sensacionalistas que sugieren que Fariye y Neslihan no se llevan bien, que existe una animadversión mutua y que incluso hay una especie de competencia velada entre ellas. Estos rumores se han alimentado de la falta de fotos o interacciones públicas entre Fariye y Neslihan. A diferencia de otras celebridades que suelen mostrarse juntas en eventos sociales o que intercambian comentarios amistosos en las redes sociales, Fariye y Neslihan han mantenido una distancia prudente y han evitado cualquier tipo de contacto público. Esta falta de interacción ha sido interpretada por algunos como una prueba irrefutable de su enemistad. Sin embargo, al igual que con los rumores sobre el romance entre Burak y Neslihan, no hay evidencia concreta y verificable que respalde la teoría de la rivalidad entre Fariye y Neslihan. De hecho, algunas fuentes cercanas a las actrices han negado rotundamente que exista algún tipo de conflicto entre ellas. Han afirmado que Fariye y Neslihan se respetan mutuamente como profesionales y que no tienen ningún problema personal. Es posible que Fariye y Neslihan simplemente prefieran mantener una relación profesional y evitar involucrarse en dramas innecesarios. También es posible que como dos mujeres exitosas y talentosas que trabajan en la misma industria, simplemente no tengan mucho en común y no sientan la necesidad de forzar una amistad artificial. Cada persona tiene derecho a elegir a sus amigos y a mantener relaciones profesionales cordiales sin necesidad de ser íntimos.
En definitiva, la relación entre Fariye-Ebsen y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio sin resolver. No sabemos si realmente existe una rivalidad secreta entre ellas o si simplemente se trata de una invención de los medios de comunicación ávidos de sensacionalismo y de los fans obsesionados con el drama. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la supuesta relación secreta entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, podemos concluir, con una dosis saludable de escepticismo y realismo, que no hay evidencia sólida y convincente que respalde esta teoría. Los rumores se basan principalmente en la química innegable que ambos actores mostraron en Kara Sevda, y en la imaginación desbordante de los fans que anhelan ver un romance de la vida real entre sus personajes favoritos. Tanto Burak como Neslihan están felizmente casados con sus respectivas parejas y siempre han negado cualquier tipo de relación romántica. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan roles y que la química en pantalla no siempre se traduce en sentimientos reales. El talento actoral implica la capacidad de crear personajes creíbles y de transmitir emociones intensas, pero esto no significa necesariamente que los actores estén sintiendo esas emociones en la vida real. Además, los rumores sobre una posible rivalidad entre Fariye-Ebsen y Neslihan Atagul tampoco han sido confirmados. Es posible que las dos actrices simplemente prefieran mantener una relación profesional cordial y evitar involucrarse en dramas innecesarios. Es importante respetar su privacidad y no alimentar especulaciones infundadas. En resumen, la supuesta relación secreta entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul es, probablemente, solo un mito alimentado por la fantasía de los fans, la sed de chismes de los medios de comunicación y la necesidad de encontrar significado y emoción en las vidas de las celebridades. Es importante separar la realidad de la ficción y recordar que las celebridades también son personas con vidas privadas que merecen ser respetadas. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya resultado interesante explorar este tema tan controvertido y lleno de matices. Recuerden que siempre es importante tomar las noticias y los rumores con pinzas, verificar la información antes de creerla y no dejarse llevar por el sensacionalismo y la especulación. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo y su atención a mi contenido. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un comentario abajo y díganme qué piensan sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es una invención de los medios de comunicación y de los fans? ¿Qué opinan de la supuesta rivalidad entre Fariye y Neslihan? Me encantaría conocer sus opiniones y generar un debate constructivo y respetuoso. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse informados, pero también mantengan una mente abierta y un corazón compasivo.